policial, Espanya des de la prehistòria, Espanya a l'època feudal, Espanya els carrers i a les... Continuem, seguim a Lliure Directe, seguim a Radio Clara i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos de moment al company Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen, que el tenim ja per així. Bon dia, buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Hoy sí que estoy aquí. Hoy está aquí porque aquí. Damos el aviso, ya tenemos revistas del Ateneo Libertario al Margen de esta temporada. Sí, la del número de verano. El número verano, ya está por aquí. Fresquito, valga la contradicción. Que venían el otro día por una, decían, esta es de primavera, y dice, ya estamos en verano, y yo, tranquilo que en verano también sale. Que enseguida nunca ha fallado ninguna estación. Enseguida la tenemos por aquí. I tenim també a David Adrià, company de Joventut pel Clima, d'ací de València, de Friday for Future, i de la Comissió Ciutat Port. Bon dia, David. Hola, bon dia a totes. Bon dia. I en breu tindrem també al company Versus, a l'ésser humà bàsic que participa d'estes tertúlies. En breu el tindrem també així amb nosaltres, però comencem amb la tertúlia y ahí cuando te enviaba los temas, la propuesta de temas me decía Antonio, y, hombre, algo tendremos que decir de la dimisión del primer ministro británico. Antonio. Bueno, no es porque yo tuviera un entusiasmo especial en englosar la figura de Boris Johnson, ¿no? Pero me pareció una noticia importante, ¿no? No en el aspecto solamente periodístico, sino por la repercusión que puede tener y por lo significativo que es, ¿no? Sobre todo en un país donde no dimite nadie, ¿no? Para nosotros debería ser un ejemplo, ¿no? Hombre, está claro que Boris Johnson ha dado sus escándalos y sus cosas, pero claro, comparado con lo que hemos pasado por aquí, desde el GAL a la Gürtel, la banca catalana, el Palau de la Música, bueno, la cantidad inmensa de casos de corrupción y de blanqueo, de todo, y que no haya dicho nada, ¿no? Y sin embargo, no es por decir que en Inglaterra, o el Reino Unido, mejor dicho, funcionen mejor, o sea, el modelo perfecto de democracia y tal, pero bueno, en estas cosas es el tercer primer ministro de este partido, de los conservadores, que dimite. Ya dimitieron el Cameron y la Theresa May, ¿no? Es decir, y a este le han hecho dimitir sus compañeros de partido y sus compañeros de gobierno, que aquí es al revés. Aquí dicen, no, pongo la mano en el fuego. Bueno, ya no la ponen mucho porque hay algunos que ya se han quemado las dos manos. Pero que aquí lo que hacen es arropar a su equipo, aunque esté clarísimo que hay corrupción. Pongamos por caso pues los seres de Andalucía o la Gürtel o cualquier cosa. Es decir, están a punto de cogerlos o ya hay datos clarísimos de que hay corrupción y que se han portado asquerosamente, y aún los defienden y dicen que aquí no dimite nadie, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues este tipo, por 2 o 3, bueno, ha tenido muchos escándalos, pero bueno, son por haber bebido durante las mascarillas, es decir, no ha hecho lo que le pedían los ciudadanos que hiciera, pero aquí es que eso es lo clásico, aquí es lo normal. Es decir, que no estamos hablando de unos casos como los que hemos tenido en este país. Sin embargo, bueno, pues ha dimitido, ¿no? Hombre, el tío se agarra un poco al poder porque va a aguantar hasta el otoño, ¿no? Va a tener que ahora que nombrar otro gobierno, muy provisional, evidentemente, para el verano solo, y además ha sido incluso sincero a la hora de irse. Dice, es que es el mejor trabajo que hay. Que eso aquí tampoco lo dice nadie. Imagino que se refiere al trabajo, al sueldo, a la vivienda que lleva añadida y tal. Decir, bueno, que los de aquí tomen ejemplo, ¿no? Que cuando la cagas y los políticos tienen que ser ejemplo y brillar su inocencia y su honradez, pues que dimitan, que no pasa nada, ya saldrán otros, ¿no? Y aquí, bueno, le habían dimitido ya 4 o 5 ministros, 20 y tantos secretarios generales, es decir, le había dimitido un montón de gente que tenía unos buenos sueldos, como los de aquí, y que tenían unos puestos de privilegio y que han dimitido. Igual ya no vuelven a salir, pero bueno, los tipos han sido de, oye, yo no quiero tener un gobierno presidido por este pájaro, y dimiten. Y claro, eso aquí pues no lo hemos visto nunca. Por tanto, pues a mí me había sorprendido. Digo, habrá que ponerlo de ejemplo y comentarlo. Y simplemente era por eso, no porque yo esté de acuerdo con las políticas que ha llevado Boris Johnson, incluido lo del Brexit, bueno, ha estado también en la última reunión de la OTAN, como no puede ser de otra manera. Es un partido conservador que arranca, bueno, pues ya sabéis cuando lo de la Margaret Thatcher y tal, que se cargó al movimiento obrero de allí del Reino Unido, que era potentísimo, ¿no? Es neoliberal a tope y militarista, ¿no? Pero bueno, en el caso ese concreto de dimitir cuando cometes un error, pues yo creo que ese es el camino y ya está. Claro, no pasa nada porque dimita, porque el sistema funciona. Pero es que en estos sitios pasa igual. No solamente la gente dimite por cualquier fallo, pongamos Dinamarca, incluso Alemania,
es que luego también hay un sistema judicial que de verdad es independiente y funciona. Y luego tienen también una prensa con los medios de comunicación, que serán conservadores o lo que sean, pero que cuando descubren una cosa, pues siguen adelante y no ocultan tantas maniobras como aquí. Aquí la prensa es que incondicional del partido que toque o del equipo económico del que dependan, ¿no? Y allí, aunque también son empresas de comunicación, pero el tema de la independencia y de la investigación y el derecho a la libertad y eso, pues lo llevan un poquito más a gala, ¿no? Yo creo que nos dan sopas con onda a nosotros, que también nos gusta mucho presumir, pero en este caso no tenemos ningún motivo para ello. Y simplemente era por eso. Molt bé. Ven que Versus ja està per ací, no sé si ens escolta, Versus. Sí que ens escolta, però nosaltres a ell encara no. Així que, David, què diguem de la dimissió del senyor Johnson? Sí, t'hem escoltat, Versus. Vale, gràcies. David. No, la veritat és que poc més a afegir. O sigui, jo crec que després de la moció de confiança que va eixir a dures penes, doncs la dimissió més tard o pronte era d'esperar. El que jo crec que sí que ha sigut potser un poc més conmocionant de cara a lo que seria l'opinió conservadora britànica és el fet de que s'hagi produït arrel d'una dimissió massiva de ministres, no? Que la meitat del gabinet doncs han abandonat el que seria els càrrecs ministerials. I sí, vull dir, coincidís molt en el que deia Antonio, no? Que això no és una tendència que siga única, sinó que veiem que l'estabilitat política de Regne Unit dels últims anys és la que és i bueno, pues veurem a veure qui dins del Partit Conservador logra alçar-se en el que és el bastó de mando i pues, capitanejar el pròxim escenari polític, perquè l'esquerra anglesa doncs no dona senyals tampoc d'estar en vida, no? Que fa falta un poc de desfibrilador després, sobretot, de les últimes derrotes de la mà de Jeremy Corbyn i també una bona part del reaccionarisme polític que sorgeix del Partit Laborista britànic. Hola. És que crec que està Manolo fent alguna operació. Tira-li tu, Versus, si vols dir alguna cosa. Hola, buenos días a todos. Bon dia, ser humà bàsic. Bon dia. Algú ens ha plantat en un parque o algo y estaba intentando cambiarle a Antonio. Yo primero quería decir que voy a retirar aquel concepto de inmortalidad que lancé el otro día, hace las últimas tertulias, porque no, hay muchos peligros alrededor y uno de ellos ha sido que he sido atacado por el COVID, o sea que, bueno, de paso cuento un poco mi vida. Pero ha resultado inmortal, de momento. No, pero ya no me resulta tan creíble lo de la inmortalidad después de esto. Vulnerable con todos. Sí, y después de haber... en fin. Respecto... Me ha caído como sorpresa un poco lo del Boris Johnson, porque para mí es un personaje completamente irrelevante dentro de digamos, el montaje que ya hay desde el mundo anglosajón, ¿no? Que lo tienen bastante atadito. Es cierto que aparentemente tienen unos sistemas más independientes en cuanto a la justicia y en cuanto a los medios de comunicación, supuestamente, pero yo creo que justamente el Reino Unido es un lugar donde todo se maneja con mucha más sutileza y son igual de manipuladores, igual de malas personas, por decirlo de alguna manera, que en cualquier otro lado. Es decir, a mí no me convence, sí, el hecho de que sean un poquito más serios a la hora de guardar las apariencias y decir, bueno, pues no podemos seguir así dando esta nota. Pero vamos, si es por eso la nota que ha estado dando el señor Johnson desde que es primer ministro, vamos, o sea, no sé, esto sería como la gota que colma el vaso, ¿no? Porque se le han ido tapando miles de asuntos y miles de cosas, aunque han salido en la prensa, han salido en los medios de comunicación, pero vamos, hasta el día de hoy no se ha tomado decisión. Es decir, bien por lo del tema de las dimisiones, pero nada de sorprendente, porque
no sé, aquí en España también hay últimamente unas demostraciones de transparencia, entre comillas, con lo último que se ha escuchado de audios, de lo que ya sabemos todos, de manipulación de los medios, la justicia y el mismo gobierno contra el partido de Pablo Iglesias, contra Podemos. Y también ayer el Grupo Prisa pues sacó la noticia, pero claro, por fascículos. O sea, es como lo titulaban la octava, parte 8, ¿no? Que tú dices, hombre, pero si sabes todo esto, ¿qué clase de manipulación es que nos lo vayas dando por fascículos, ¿no? Es decir, toda esta transparencia es traslúcida, bastante turbia y toda poco amparada sobre un mundo en el que vivimos que, bueno, pues principalmente los medios de comunicación dependen de los lobbies de poder y, por supuesto, los grandes poderes económicos que inyectan ingentes cantidades de millones de moneda para influenciar e influir sobre los gobiernos y sobre las gestiones. De hecho, si entráramos en el tema de la OTAN, pues lo mismo, ¿no? El lobby de la OTAN gasta miles y miles y miles de millones para convencer desde hace muchos años a los gobiernos de que se traguen el sapo de la inversión y ahí estamos con ello. Es decir, belleza poca, ¿vale? Lo justito. Y estéticamente, pues bueno, una pátina de supuestamente transparencia que para mí es muy traslúcida, no me dice nada en absoluto. Pero claro, como bien decía Antonio, el éxito de la izquierda a nivel mundial y concretamente en el Reino Unido pues es pésimo y entonces, bueno, pues estos gestos hasta resultan dignos, ¿no? Estas cosas que hacen los conservadores ingleses. Heu tret uns quants dels temes que tenim apuntats així a la tertúlia. No sé si voleu dir alguna més al voltant de la dimissió d'este senyor, si se vos queda algo per dir, Antonio. Bueno, sí, al final Versus me ha puesto a mí un poco en el sitio que yo me había querido colocar al principio, es decir, que lo he sacado como anécdota, no porque yo simpatice o valore positivamente la política del Reino Unido, que como sabéis ha sido un imperio que ha destrozado más de medio mundo, ¿no? Y sigue ejerciendo el neocolonialismo, ¿no? A través de la Commonwealth y de todas las compañías que tienen, ¿no? Y su poder. Y por tanto, pues nada, simplemente era eso, la anécdota de que ha dimitido cuando hay sitios como aquí que no dimite nadie, ¿no? Luego, pues también hemos hablado un poco de los medios, está claro que dependen del régimen y son conservadores, pero bueno, la calidad de la BBC, por ejemplo, pues yo creo que todavía se mantiene, ¿no? A pesar de que sea de la cuerda, ¿no? De la cuerda conservadora o de la cuerda del régimen. Pero la profesionalidad de muchos periodistas y la independencia de algunos tribunales y cómo se investiga pues un poco a la familia real y cómo se descubren cosas que aquí al final también salen, ¿no? Pero cuesta más. Entonces, pues eso, simplemente que mantienen un poco las formas y que el Boris Johnson pues había pasado, ¿no? Simplemente, pues lo último que se metió fue con Putin, igual ha movido sus hilos Putin, ¿no? Porque lo acusó de ir sin camisa y luciendo y él le dijo, lo que tiene que hacer es dejar de beber, ¿no? Y bueno, parece que era verdad, le gusta un poquillo beber, yo también bebo un poco, no tanto como ellos o como la reina y tal, pero es decir, sí, en esas estamos, ¿no? Creo que ha sido una anécdota y habrá que ver cómo sale el nuevo gobierno cuando ya en otoño pues tengan que hacer un equipo de verdad, porque ahora lo que saquen va a ser solamente para las vacaciones de verano. Está, por ejemplo, pendiente un nuevo referéndum que quieren hacer en Escocia, porque allí es más fácil hacer referéndums que aquí, y porque Escocia sigue empeñada, bueno, el partido independentista escocés, nacionalista, que tiene prácticamente mayoría en Escocia, quiere hacer otro referéndum para ver si se separan del resto del Reino Unido. Y Boris Johnson había dicho que lo iba a impedir y que no lo iba a permitir, pero bueno, de poco le ha servido porque ahora ya ha tenido que ceder, ¿no? Así que se abren otras posibilidades que no son muchas, no esperamos la revolución ni muchísimo menos. También, por ejemplo, están revertiendo algunas de las privatizaciones que hicieron en el ferrocarril, que ya sabéis
película que haya La cuadrilla de Ken Loach, donde se demostraba, bueno, pues el absurdo de la privatización de un servicio que era ejemplar de cómo funcionaba cuando era estatal, ¿no? El ferrocarril británico. Y algunas de esas nacionalizaciones, privatizaciones, pues han vuelto para atrás y las han tenido que hacer públicas las empresas, ¿no? Entonces, pues igual se avanza también un poco por esa línea, pero de luego no podemos esperar mucho porque la precariedad que hay en el Reino Unido es absoluta, ¿no? Hay ciudades donde ha desaparecido la industria y la gente apenas vive de subsidios y de la solidaridad de los grupos de los barrios y tal. O sea que también hay bastante precariedad y mucha pobreza en el Reino Unido. Y eso no hay ningún partido, y menos el de Boris Johnson, que quiera arreglarlo. Así que no espero mucho de esto. Y con eso pues yo ya lo dejaría. Molt bé, no sé si voleu apuntar alguna més, si no entrem a parlar dels primers temes que tenim per ahir apuntats. Entre altres tenim apuntat, i eixia per ahir, eixia la reunió de la OTAN i eixia el tema de la despesa militar. Hi ha diners o no hi ha diners? Perquè per augmentar la despesa militar pareix que sí que han trobat recursos, ¿no, David? Han trobat recursos i molts, molts. El 2% del PIB, que és una barbaritat de diners. No solament que és una barbaritat de diners, sinó que són diners que vas a llevar d'altres puestos. En una deuda que és totalment disparada, en una situació de crisi en la qual cada vegada se nota més en les classes populars, i ja no solament les classes populars, sinó inclús els tracts que poden tindre un poc més de capacitat adquisitiva, i un augment de la despesa militar al 2% és una cosa considerable. I jo crec que una dada molt important d'apuntar és qui està duent això endavant. És que no és que siga el Partit Popular ni que siga un partit d'extrema dreta, sinó que és el propi PSOE. Vull dir, jo crec que això és una cosa fins a aquest punt no tant inèdita, però sí llamativa, i és llamativa també perquè governa en qui governa. I jo crec que això al final és com la pataleta del xiquet o la xiqueta i sa mare, no? Que el PSOE augmenta el gasto militar al 2% i Podemos diu, és que està molt mal. Fica el tuit i diu, és que això no pot ser. Això no pot ser, però estem sentats i tenim cartilles ministerials. Vull dir, jo crec que això és una qüestió també d'autocrítica als sectors que estan a l'esquerra del govern. És a dir, un augment del gasto militar en aquests moments el que implica és una militarització efectiva de molts sectors i una despesa i una inversió en sectors que fins a aquest moment a lo millor no tenien aquest hàndicap militar que pareix que està ressorgint en aquests moments, no? Aleshores, diners n'hi ha per lo que volen, òbviament, i jo crec que aquesta despesa militar al final el que se va notar és en retallades en altres sectors vitals, ja siga sanitat, ja siga educació, ja siga pensions, ja siga, les 400.000 coses que fan que tinguem un estat mínim de benestar dins de les societats en les que vivim. Versus. Pues bueno, el ridículo espantoso, como siempre, ¿no? Tenemos una falacia autoconsiderada izquierda, que es el partido de la Rosa, que una vez más pues nos ha dejado en ridículo, ha hecho el ridículo y seguirá con esto. Aquí hay una cosa gravísima, y es que aparte de la bajada de pantalones del señor Sánchez y su gobierno en general con Biden tiene connotaciones relacionadas con que se mezcle a la OTAN con el control de fronteras, que es una cosa gravísima. Es decir, un asunto que está relacionado pues con las cosas internacionales, lo ha convertido en un hecho de guerra. Es decir, como hacerle, porque claro, la OTAN es una organización que está diseñada para la guerra, es decir, para cuestiones supuestamente de defensa, ¿no? Y estamos considerando a las personas que están huyendo de conflictos bélicos, que están buscando que sus vidas no sean un horror, con la intervención militarizada sobre estos asuntos. O sea, esto es terrible, esto verdaderamente es gravísimo, pero muy, muy, muy grave. Es una metedura de pata gigantesca desde un gobierno que está proclamándose
democrático, ¿no? Y esto tiene un tinte fascista muy grande. Además, bien, poniendo nosotros el dinero, que esto es otra cosa alucinante. Es decir, si yo tengo interés en establecer un tipo de relaciones coercitivas o del tipo que sean con el país con el que tengo frontera, lo que abro son unas negociaciones y, pues bueno, pongo toda la carne en el asador sobre lo que son conversaciones y pactos y cosas de este tipo desde el hablar, ¿no? Desde la concordia y desde las soluciones, ¿no? Sin embargo, pues no, lo dejamos en manos del actor este, que por supuesto no le va a hacer ni puñetero caso a España, porque según las conclusiones, lo que aparece es una mínima mención dentro de las conclusiones que han sacado de la reunión y ya está. O sea, una cosa ridícula, una vez más, que además va a suponer que como le han dado así 2 palmaditas en la espalda el señor este americano al presidente del gobierno diciéndole, sí, sí, chiquitín, no te preocupes, pues nada, a cambio de eso, pues a arruinar un sistema económico como el nuestro que está verdaderamente tocado y con muchas dificultades para salir adelante. La perspectiva es grosera a todos los niveles y además incorpora no solo considerar a Rusia el mal, ¿no? Directamente, sino también a China. Bien, con lo cual esto abre un abanico de pensamiento por el cual nos vamos a dedicar a favorecer la presencia mediante la presencia militar de Estados Unidos, que en caso de conflicto sucedería en Europa, bien, allí en su tierra, como ya pasó con la Segunda Guerra Mundial, poco o nada, con el crear una animadversión respecto a China, porque claro, estratégicamente es un rival gordísimo y ha desbancado totalmente a la economía norteamericana. Con lo cual, la carambola que ha gestionado Estados Unidos en esta cumbre ha sido tremenda, convenciendo a una Europa que de repente se convierte en un conjunto de estados flácidos y con muy poca personalidad, para que el ente económico más importante del planeta sea Estados Unidos. O sea, esto que lo estoy viendo yo, que soy un ser humano básico, que con poco sentido común y que no reflexiona nada, que yo lo esté viendo me parece alucinante, ¿no? Y que no haya una reclamación y una salida a la calle masiva de todas las organizaciones en contra absolutamente de esto. Que la hubo, pero por supuesto silenciada por los medios consorte del fascismo, ¿no? Que hay a tropel en este país. Con lo cual, mal panorama, mal panorama. Me parece absolutamente absurdo y ridículo el que además hayamos organizado la cumbre esa aquí. O sea, pero bueno, todo esto viene del señor Felipe González, al cual hay que agradecerle mucho su hipocresía y su cinismo y no haber sido una persona honesta con nosotros, ¿no? Con la gente que estaba ansiosa de una democracia real en este país. Espero que, bueno, pues haya suficiente información para que los jóvenes vuelvan a reverdecer y a enfrentar directamente todo esto y la gente de mi generación, entiendo, a ver si espabilamos de una vez que parecemos siervos sometidos. Es una cosa terrible. El señor Isidoro era Felipe González, ¿no? Vaya, así se llamaba en la clandestinidad. Bueno, señor X, señor X, no nos equivoquemos. También, señor X. Despéjala. Una ecuación. Antonio, ¿quieres decir algo de esto? Hombre, de Felipe González poco podemos añadir ya, ¿no? Que sigue ahí con toda su ausencia de vergüenza, ocupando un espacio que los medios le reconocen y le dan, claro, porque si no pinta nada no sé por qué van a preguntarle, ¿no? Quizá porque saben que va a decir alguna barbaridad, pero desde luego fue el que empezó lo de la OTAN. Primero entramos, que era un entrar por estar, luego nos metieron en la estructura militar y ahora ya participamos en misiones de la OTAN allá donde haga falta, ya sea Libia, ya sea Lituania, donde se nos mande. Tenemos misiones en todo el mundo. Y además estamos
como ahora se ha visto, dispuestos a incrementar nuestro gasto militar, que ya era alto, ¿no? Porque aquí lo hemos hablado muchas veces, de cómo no solamente es lo que es estrictamente armamento y soldados y tal, sino que hay investigación, otro tipo de compras materiales y tal, que menos un ministerio, todos tienen gastos relacionados con la industria militar y con el armamentismo, ¿no? No incluidos en los presupuestos de defensa. Claro, por eso gastamos más de lo que parecía. Pues bueno, aún hay que aumentarlo. Han puesto como fecha el 29, pero no quiere decir que no pueda ser en el 25 o en el 27. Y entonces, pues nada, ya este año han dotado por el ordeno y mando, porque claro, aquí hay mucha democracia, hay mucho parlamento, hay muchas comisiones y tal, pero cuando hay que decidir algo, el decreto ley o esas fórmulas que tienen ellos, que se han incrementado un 15 o un 20% desde que está este equipo, ¿no? Que también, el Pedro Sánchez, que también iba a ser un ejemplo de democracia. Yo creo que es una vuelta atrás, es una apuesta por el militarismo y la gente común, la gente que estamos en otras historias, tenemos que movilizarnos y estar totalmente en contra. Nosotros no podemos incrementar el presupuesto militar y menos porque nos lo ordene Estados Unidos, porque aquí el que corta el bacalao y el que tenía dificultades y Europa le ha echado una mano ha sido a los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya en su tiempo dio sugerencias a Marruecos para que hiciera la Marcha Verde, para que el Sáhara pues no fuera independiente y se vinculara en cierta medida con Argelia, con lo cual sería una salida hacia el Atlántico de Argelia, que parece que como no es de la cuerda de Estados Unidos, pues no les gusta, ¿no? Hace poco, pues ya le llaman a Pedro Sánchez, dice, oye, tienes que reconciliarte con Marruecos y reconocer el plan que tiene de autonomía. No sé yo la autonomía que van a dar, siendo Marruecos pues prácticamente una monarquía de la Edad Media, ¿no? Sin ningún tipo de libertades ni de democracia. Entonces, pues qué libertad le va a dar al Sáhara, ¿no? Es decir, pero bueno, Pedro Sánchez le escribe una carta y le dice, oye, de acuerdo, te reconozco y vamos a ser amigos. Claro, luego quería que se metiera en la declaración de la OTAN que Ceuta y Melilla son territorio atlántico y que a la mínima que nos molesten nos van a defender. Eso ha quedado un poco en agua de borrajas porque, claro, si están a partir un piñón con Mohamed VI, no le van a hacer ese feo olor de la OTAN, o sea, Estados Unidos. Y por tanto, pues se ha quedado en nada. Han metido, como decía Versus, el tema de las migraciones, que eso no es materia de la OTAN. Para eso ya hay otros organismos y están las políticas de fronteras y tal. Es decir, han incluido ahí una cosa que en realidad no es ninguna amenaza militar. Si son países muy pobres y la gente además que viene huyendo de los conflictos que hay allí, ¿no? Entonces, ha sido un desastre esto de montar aquí la OTAN. Sí, ha servido para que Pedro Sánchez pueda estar más de 30 segundos hablando con Biden, ¿no? Ahora ya ha entrado en la historia porque ha estado una hora y pico, no sé cuánto está hablando con él. Además lo abrazaba, le daba palmadas, es decir, como no te preocupes que vas a poder hacerte fotos para presumir. Y en esas estamos, ¿no? Entonces, para el Instagram. Claro, entonces esos 1.000 millones que se han aprobado ahora, que se están quitando de otros gastos, porque el tema social, las medidas que han tomado son insuficientes y han demostrado que funcionan un tiempo y en sitios concretos, pero para el gran problema que se nos viene encima con el IPC ya en el 10,2, pues no sirve para nada. Y sin embargo, pues para el gasto militar sí que hay. Encima se permiten chulerías, claro, porque saben que toda la izquierda, pues el tema de la popularidad y ganar elecciones y el empleo, pues es muy, muy peligroso, ¿no? Y como ya hubo en su momento que en Cádiz uno de izquierdas, el alcalde y el Kichi, ya dijo, no, si se hacen fragatas, aunque vayan a Arabia Saudí, aquí lo que hace falta es que haya empleo para que trabaje la gente de Cádiz. Pues entonces la Margarita Robles, que está al quite, pues ya le dijo, oye, pues dile a la ministra de Trabajo, a la vicepresidenta, que vaya a Ferrol y diga que no se van a hacer barcos y que no vamos a invertir y no va a haber empleo. Bueno, eso es una tontería y una simpleza, porque ni en Cádiz ni en Ferrol se va a notar estos 1.000 millones, porque si lo gastamos en armamento, va a ser armamento muy sofisticado, imagino que serán aviones de estos que tiene Francia o que tiene Estados Unidos, con lo cual los trabajadores de Cádiz y de Ferrol no van a recibir ningún proyecto que les pueda permitir garantizar el empleo, que sería discutible, aunque fuera cierto. Eso te iba a decir, que sería para debatir si el empleo para matar a otros si merece la pena invertir en la industria del armamento. Cuando un astillero puede hacer barcos de todo tipo,
para pescar o para vigilar, o puede hacer material contra incendios, o puede hacer cualquier cosa. Es decir, no es necesario que la industria que hay en Cádiz o en Ferrol se dedique a la industria de la guerra y de la muerte. Se puede dedicar a otros trabajos y no pasa nada, como se ha hecho con otras reconversiones que ha habido, ¿no? Entonces eso es una falacia, pero claro, quieren decir que la industria de la guerra pues también crea empleo, claro, como cualquier cosa, ¿no? Y el puesto de verdugo pues también era un empleo. Ha habido que quitar a los verdugos, ¿no? No podemos estar a favor de la pena de muerte porque crea 35 puestos de trabajo. Pues eso pasa con la industria del armamento. Entonces, para acabar, yo creo que hay que reverdecer el antimilitarismo, que en este país siempre ha sido muy importante, no ahora, sino cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego también en la transición fue fundamental el tema de la objeción de conciencia al ejército, las campañas que hay ahora de objeción al gasto militar. Es decir, hay que seguir y salir a las calles a decir que nosotros estamos por la convivencia y por la paz, que a nosotros ni Rusia ni China nos amenazan y lo que queremos es convivir y avanzar en el desarme. Es más lento seguramente las negociaciones para desarmar, pero ya habían empezado, ya se habían quitado muchas cabezas nucleares de Rusia y todo eso. Ese es el camino. Y España tiene que estar ahí dando ejemplo y marcando una pauta, porque tenemos unos vecinos con los que tenemos que convivir y negociar y tal, que es el Mediterráneo y es África, que son nuestros vecinos, no son enemigos. Pues sí, nos dicen por redes, dice, sobre la traición de Felipe González, dice, los españoles que esperaban una democracia de verdad. Dice, ¿qué es una democracia de verdad? La griega, dice, no sé, creo que sobrevaloráis la democracia, nos dicen. Y por lo que estabais diciendo los decretos ley, es que estaba recordando una información que leí ayer. Dice, la crisis sanitaria y económica aceleran el aluvión de páginas de decretos ley que bate todos los récords con Sánchez. Desde 1996, el uso de esta figura, que esquiva las reglas de la democracia parlamentaria y debería ser excepcional, se ha multiplicado de 70 a 1 millar de páginas al año. Bastante más de lo que yo decía. Exactamente, para que nos hagamos una idea de cómo va esto. David, no sé si vols afegir algo més. No, res més a dir. Versus sí. Tira-li. A ver, la referencia que he hecho a la democracia era la democracia como expectativa para la gente que sale de una dictadura. Evidentemente, pues la gente no estaba pensando en una revolución libertaria, ni en un sistema, ni una revolución comunista, ni en la Revolución Francesa. Entiendo que pues entendían que el diseño, además, preparado era ese, pero por lo menos lo que se trataba es de que hubieran sido honestos los que llevaron adelante esto, pero ni eso. Eso es realmente lo que quería decir. Evidentemente, de la democracia hay mucho que hablar. Bueno, para terminar con este tema, yo quería apuntar que todos estos juguetitos que le están comprando y todo este dinerito que se está invirtiendo en un ejército que es claramente involucionista, reaccionario y fascista, se puede venir en contra. ¿Bien? Tenemos ahí una clave que habría que tener muy claro. Cuanto más juguetitos les des a este ejército que se ha posicionado claramente en contra y abiertamente de la democracia, pues más riesgos tiene esta democracia que tantas ganas tiene de mantener el Partido Socialista. Y luego, respecto al tema económico, de esos 1.000 millones que han salido por debajo de la alfombra con el decretazo ley de nuevo, decir que, bueno, también ha llevado esto, curiosamente, a la misma parte del gobierno, que yo no quiero decir que defienda a la parte minoritaria, porque también lo que está pasando en los consejos de ministros es que se impone la mayoría de ministerios que están presentes en el Consejo de Ministros, con lo cual, pues sí que hay una deflación democrática en esto. No son consensos, son mayorías también las decisiones allí. Pero bueno, hay un aplazamiento de la reforma fiscal que dices, vamos a ver, si las necesidades son las que son. ¿Nos está usted diciendo, señor gabinete de gobierno o gobierno de España, que volvemos a seguir a ser los asalariados y la gente de menos poder adquisitivo los que tenemos que soportar todo este asunto? ¿Dónde está todo aquello del impuesto a las eléctricas? Todos estos asuntos de reformar la fiscalidad de las grandes empresas y tal. ¿Qué pasa con esto?
Ahora de repente nos vienen a gastar mil millones, más todo lo que vamos a tener que incrementar el PIB hasta el 2%, y las cosas básicas de donde debería de salir verdaderamente este dinero para no perjudicar a los más necesitados o a la gente que tiene menos recursos y menos posibilidades, pues desaparece. O sea, es terrible. O sea, yo no sé, el votante del Partido Socialista no sé verdaderamente dónde encuentra un motivo para seguir apoyando semejante y tamaña patraña, ¿no? No lo entiendo, no lo puedo entender, porque si un señor o una señora se manifiesta de izquierdas, tiene que mantener un poquito la coherencia. Bien, y lo insisto porque a mí el sistema democrático me parece que en la forma representativa es deficitario absolutamente de contar con la población votante, ¿no? Y la no votante, con la población en general. Debería trabajarse más el tema de las democracias participativas y con mucho más rigor y más presencia del ciudadano en las tomas de decisiones, ¿no? Pero aún así, es que sobre lo adquirido y sobre lo que tenemos para estar en funcionamiento, me parece que es terrible y muy criticable. Y insisto, es que es duro lo que viene. Y además, teniendo en cuenta, y esto lo hago como una cuña, lo que le he escuchado al señor Antonio Turiel respecto a cómo vienen las cosas respecto al planeta, ¿vale? El shock que se presenta, y no muy lejos, porque este señor está datando de 2 años, un shock que requiere un decrecimiento absoluto y contundente de un 90% ya. Pero bueno, eso puede ser otro tema que incluiríamos. Lo apuntaba respecto a las situaciones económicas que, bueno, de repente pues nos creemos que con el sistema democrático y con estas patrañas que está haciendo este gobierno y los gobiernos neoliberales van a solucionar lo que precisa la gran mayoría de la gente, y van en sentido absolutamente contrario. Resumen, los juguetitos para los militares y el tema de los aplazamientos fiscal y el incremento en, bueno, la dotación de 1.000 millones, ¿vale? La contradicción en eso. Bueno. Sí, no sé si voleu apuntar algo més. Per cert, algú ens apunta que per ahir, per el tema del debat al voltant de la democràcia, una frase que s'ha dit moltes vegades per així, que estem per més i millor democràcia, no per menys, pel tema que s'estava apuntant i el debat que hi ha per ahir. Antonio. Sí, yo por alusiones, por mi avanzada edad. Yo viví la transición, evidentemente. Pues yo creo que nadie pensaba una revolución inmediata. Sí que había ganas de cambiar. Entonces, como había tantos colectivos y había tantas corrientes, bueno, pues cada uno imagino que tenía una esperanza, ¿no? Había gente que quería pues una democracia como la que había en Francia o en Alemania y tal, y con eso ya se conformaba. Pero había mucha otra gente que estábamos en otras movidas, que lo que veíamos era pues acabar con la dictadura, y se iba a abrir una oportunidad donde pues podríamos desarrollar nuestros proyectos y tendríamos pues la posibilidad de cambiar y seguir luchando contra el sistema, ¿no? No a lo mejor de dentro de los parlamentos, pero sí, al haber más libertad y más posibilidad de organizarse, pues tendríamos más incidencia en la sociedad y nuestras ideas pues podrían desarrollarse libremente, ¿no? Pero de luego no queríamos, por lo menos en la gente con la que yo me movía, no queríamos una democracia como a la que hemos venido al final, ¿no? Que yo creo que empeora lo que conocíamos en los años 60, evidentemente. También han ido para atrás las democracias del resto del mundo y siguen yendo, ¿no? Con estas movidas que hay ahora. Y por último, y aprovechando que estamos aquí, y ya para acabar con el tema del militarismo, pues decir que justamente hemos comentado que ha salido el número de Al Margen, de la revista libertaria Al Margen, de verano, y que su dossier central va precisamente sobre militarismo y antimilitarismo. Es decir, hemos reabierto el debate y hay aportaciones muy interesantes sobre el tema de la lucha contra las guerras y contra lo militar, ¿no? Así que insistimos en que os hagáis con ella. Ya está aquí, está en todos los puntos de venta, incluida Radio Clara, así que la gente que pensaba cogerla aquí, pues ya la tiene. También está en la CGT y en otros sitios, ya sabéis los sitios habituales, y nada, los iremos recordando. Así que se pone de moda otra vez, nunca ha dejado de estarlo, el tema de la lucha contra la guerra, contra lo militar. Molt bé, doncs, si voleu anem entrant en altres temes. Apuntava Versus el tema del col·lapse. Doncs no tenim res que ja no hi ha que preocupar-se, perquè a partir d'ara, quan utilitzem el gas i energia nuclear,
estem salvats i segurs perquè ja és energia verda. David. Bueno, lo de Turiel és una eminència en este camp, no? I Turiel ja ho avisant des de fa molts anys. Turiel ha fet compareixences en el Congrés, ha fet xerrades, ha publicat llibres. No n'hi ha res que mos pilli nou, si algú vol dir alguna cosa, no? De fet, a mi una de les coses més curioses o que més me van agradar, millor dir, d'una compareixença de Turiel que va fer en una comissió respecte a transició ecològica farà un parell d'anys, 2 o 3 anys, quan parlava de la Coca-Cola. Que pareix una tonteria, però Coca-Cola ha canviat el seu disseny fa uns anys de lo que eren les lates, no? I llevava una sèrie de colors i tal i qual, no? I ell ho explicava dient, no, és que això no és una cosa de màrqueting, perquè si fos per màrqueting haurien despedit a les persones que estan encarregant. És una cosa de que falten recursos naturals per a produir els pigments de color que tenien les llantes de Coca-Cola. Aleshores, jo crec que això porta a la reflexió de si una empresa multinacional com Coca-Cola, que gasta i consumeix milions i milions i milions de dòlars a l'any, ja se preocupa pel canvi climàtic i redueix i canvia el màrqueting dels seus productes, que han sigut emblemàtics durant molts anys en el sistema capitalista, i els fa de forma diferent, com nosaltres no anem a prendre's en sèrio la crisi climàtica, el col·lapse i el desabastiment. La qüestió de l'energia nuclear, per anar al grano. El que s'ha decidit, per a qui ens escolti, si no ho saben, és que respecte a la taxonomia verda, és a dir, la gravació en impostos d'energies que no són considerades verdes, ni l'energia nuclear ni tampoc el gas anaven a ser inclosos. És a dir, que no se gravaran de qualsevol impost que se pugui fer per part de la Unió Europea. I això jo crec que més encara el gas, perquè el gas, igual que per exemple en la llei de transició energètica i canvi climàtic que se va aprovar així el 2021 a l'Estat, parlava de gas liquat verd, que jo crec que la qüestió principal en el gas és com ve el gas fins ací, quins són els productors de gas, perquè Espanya no és productor de gas. Productor de gas és Argèlia, productor de gas és Rússia, productor de gas és Iran. Vull dir, i no solament per qui el té, sinó també per el desplaçament. Òbviament, desplaçar gas és una cosa costosa. Però jo crec que la qüestió principal és la qüestió de l'energia nuclear. Per què? Perquè l'energia nuclear és una cosa que se va debatint, així al territori del País Valencià ens toca de prop en la central de Cofrents i la plataforma Tanquem Cofrents, no? Que duem defensat el tancament de Cofrents des de fa molt de temps, per raons òbvies. L'última, que va haver una parada per mal funcionament fa res, si no m'equivoque, però la qüestió de l'energia nuclear ve a la quantitat de fal·làcies que se diuen no solament sobre que l'energia nuclear és un recurs verd, sinó de quina utilitat té, quina aplicació té i, sobretot, quin control té. Perquè, al final, l'aposta per l'energia nuclear no és una aposta per la fabricació d'energia barata o per la fabricació d'energia seques front a la falta o l'escassetat d'aquest recurs, no? Sinó que, al final, el que respon és a raons tecnològiques i militars. Això jo crec que és una cosa que cal tindre clara. El propi abastiment per part de l'Estat d'energia nuclear, tant per la producció elèctrica, que és molt minoritària, la producció elèctrica que se genera de les centrals nuclears és apenas el 5%, segons les dades de 2018. La gran majoria està produïda per altres fonts que tampoc són renovables, però que no són energia nuclear. I és que el problema que n'hi ha és que, tal com se produeix actualment l'energia nuclear en les centrals, que és per mitjançant un procés de fissió, no de fusió, els processos de fusió se duen 70 anys dient que dins de 50 anys tindrem reactors de fusió i mai s'han aconseguit, però la fissió de l'urani solament aprofita una molt xicoteta part de tota la calor que se desprendeix, que el procés el coneguem tots, és a dir, se produeix calor, que el que produeix és que calfa l'aigua, se produeix vapor d'aigua que mou unes turbines, etc. I l'altre problema que té principalment és que les centrals nuclears el que fan és xuclar diners de l'Estat a manta. Els estats estan ficats en tot el que és tant la construcció com el desmantelament, que és una cosa que a vegades no se té en compte. Quan una central nuclear acaba la seva vida útil, n'hi ha que desmantelar-la. Actualment, i això li ho agafa Antonio Turiel del llibre Petrocalipsis, ja que estem parlant d'ell, ell estima que solament s'han desmantelat 17 centrals nuclears de 115
que n'hi ha construïdes en diferents territoris, no? I bueno, per acabar un poc aquesta part, i ja després ja parlaré més coses, perquè si no vaig estar parlant molt de temps, l'urani, que és el principal material en el qual se produeix l'energia, el pic de l'urani va plegar en el 2016. Però què és el que passa? Que si tenim en compte que ja existien reserves d'urani i tenim en compte que la quantitat d'energia que se produeix també és xicoteta, el que podem pensar o el que se pot estimar i el que estima Turiel és que realment el que seria l'esgotament de les matèries, o sigui, de la matèria primera de l'urani i els seus efectes probablement no se noten fins a 2025-2030. Però n'hi ha que tindre-lo present i invertir en la construcció de centrals nuclears, com per exemple vol fer França, i no gravar en impostos verds, ja parlant solament de taxonomia, a les centrals nuclears és un greu error, igual que és tractar de fer veure per un grup de polítics, més enllà de les evidències científiques, que l'energia nuclear és verda, perquè no ho és. Versus. Sí, bueno, yo no daré tantos datos como nuestro compañero David, pero sí que quería apuntar cosas muy significativas al respecto de esto. Estamos en un montaje de un relato por el cual, de repente, todo aquello que se ha hecho mal, supuestamente por parte de los grandes lobbies de la producción y extracción energética, etcétera, van a tener que paralizarlo completamente y lo tienen que, digamos, trasladar a otro tipo de formatos. Puedo precisar concretamente sobre el caso de los vehículos, ¿vale? Es decir, primero, el primer planteamiento es que continúe como un factor de industrialización y de creación de riqueza la producción de vehículos a motor individuales prácticamente para las familias, desechando otro tipo de sistemas de desplazamiento, otro tipo de fórmulas para, bueno, pues la necesidad de desplazarse. Como primer punto de partida. Segundo, la tecnología. Nos la están poniendo como la maravillosa tecnología de los coches eléctricos o híbridos y se está desplazando el esquilmamiento de lo que es la producción o la extracción de combustibles fósiles para la extracción de todo lo que necesitan las baterías, el litio, en fin, todo lo que los elementos que se necesitan, con lo cual sigue siendo el mismo planteamiento extractivo, el mismo planteamiento de arruinar a los países de origen de donde son las materias primas, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia, que hace poco ha habido un golpe de Estado, que ahora se ha vuelto... En fin, todos estos asuntos que no cambian nada las dinámicas. Y bueno, lo que es escandaloso es hacer reconsideraciones sobre determinados combustibles o sistemas de producción energética, como es el caso de las nucleares y el gas. Concretamente el gas licuado, que como que le viene muy bien a Estados Unidos que haya surgido el problema con Rusia, que es uno de los productores, y el aislamiento que quieren hacer con Argelia, que es otro de los suministradores de Europa. Es decir, toda estrategia que hemos mencionado respecto al tema de la OTAN, pues se plasma un poquito aquí. Pero no hay que olvidar que Estados Unidos es el país del fracking. Bien, que es una fórmula extractiva muy, muy peligrosa y que aquí en España el señor Florentino Pérez, ahí delante de Vinaroz, pues provocó casi una catástrofe a base de movimientos sísmicos con aquello que luego hemos vuelto que le hemos pagado y le hemos indemnizado al sinvergüenza ¿no? O sea, es decir, el montaje continúa. El sistema productivo, con todo este relato de disfrazar lo que son las nuevas formas y la nueva vida y esto de la Agenda 2030 y la tendencia hacia un planeta más sostenible, una palabra que odio desde hace muchísimos años, no deja de ser pues el nuevo engaño para generar una conciencia, digamos, conformista en las personas, ¿no? De hecho, ya las conversaciones
de gente que se va a comprar coches ya dice, pues yo ya me voy a comprar un híbrido y tal. No, tío, lo que tienes que hacer es pensar en forzar y protestar para que tu ciudad tenga un sistema de transporte que te permita ir a todos los sitios y poder circular pues con vehículos como bicicletas y demás, y dejar para personas con baja movilidad las posibilidades de tener un vehículo especialmente adaptado. Nada más. Estas conversaciones ridículas, es que son muy caros ahora los eléctricos y tal, es que no ha lugar. Es que no es ni siquiera un planteamiento. Y respecto a los alimentos, pues desde hace años estamos sufriendo la pandemia de la modificación genética, ¿no? La transgenia, y se está desplazando tanto en la agricultura como en la ganadería todo lo que es el sistema productivo a un sistema manipulado desde los grandes lobbies como, bueno, Monsanto, Bayer, etcétera, y como única forma de poder alimentar a la población. Cuando España, por ejemplo, recordando lo que he leído un poco de Turiel últimamente, en cuanto a cereales tiene la posibilidad de autoabastecerse completamente. Es decir, tal vez haya que plantearse no solo de crecimiento, que también, sino el regionalismo, es decir, el volver a lo que decía Carlo Cipolla, que es un economista italiano, que yo leí hace muchísimos años, pues por lo menos hace 30 años, que pensaba más en el regionalismo económico, es decir, en sacar adelante todo lo posible el autoabastecimiento desde las economías locales para que fuéramos solventes y tuviéramos una posibilidad de subsistencia más cercana. Y este señor no es dudoso de ser de superizquierdas ni nada de esto, es un simple economista liberal, pero con un planteamiento muy, muy sensato. Entonces, ya está bien de comernos el sapo, ¿no? Yo no sé si el drama del decrecimiento este radical del que habla Turiel, primero podría implantarse y segundo, no generaría un involucionismo en la población que desencadenara una situación de ultrafascismos y sistemas muy represores, ¿no? Porque claro, la gente se va a encontrar con serias dificultades y evidentemente los medios productivos van a seguir estando donde están. Con lo cual es muy, muy delicado este tema, aunque evidentemente hay que tenerlo en cuenta y pensarlo. Pero hay que ajustar un poco más la realidad y sobre todo buscar una participación masiva de todos los que estamos implicados en estos, que somos la humanidad en general. Molt bé. Antonio, recordar a l'audiència, perquè sabem que hi ha gent que ha tractat de telefonar al mòbil, que si vol participar, que marque el 96 391 57 21, el 96 391 5721, perquè el número de mòbil està disponible en aquest moment només per a WhatsApp i Telegram, que no es pot utilitzar per a les telefonades. Antonio. Pues muy bien, sí, dicho queda. Bueno, una nota aclaratoria. Ya no hace falta que hablemos de Bayer y Monsanto. Monsanto ya es Bayer desde hace un par de años. Cada vez estamos en menos manos y más poderosas. Es todo una gran multinacional ahora la que se dedica a pesticidas, medicina, bueno, toda la industria que lleva Bayer y que también tenía Monsanto. O sea, todo ahora es el mismo grupo de empresas. Casi nada. Bueno, y volviendo a esto de considerar verde, lo que siempre hemos dicho que era muy perjudicial y muy peligroso para la humanidad, pues claro, parece un chiste, ¿no? Que justo por la necesidad que tienen ahora de conseguir fuentes de energía, pues ahora cambian su legislación. Igual que, por ejemplo, antes Venezuela era el bicho, no se podía nombrar a Maduro, pues ahora dicen, no, ahora sí, ahora ya lo podemos comprar, que bueno, no es tan malo como pensábamos, ¿no? Claro, como ya no lo necesitan comprar en algún sitio, pues así lo hacen, ¿no? Igual que funcionan en otros aspectos, en otras áreas del planeta, ¿no? Según sean amigos o enemigos, es según las necesidades de sus negocios, de su mercado. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y con esto pasa lo mismo, ¿no? Hasta ahora, bueno, siempre han sido pronucleares y han apostado por eso, pero ya había países que estaban frenando el crecimiento o incluso el funcionamiento de las centrales, ¿no? Algunos países ya tenían acordado irlas desmantelando a medida que cumplían sus años. Ahora no solamente se prorroga la edad, están hablando ya incluso en Estados Unidos de 50 años más de lo que tenían, que ya era mucho,
ya veremos si le metemos 50 años más a Cofrentes, pues si así se para cada 15 días, imagínate cuando sea más vieja y lo peligroso que es, porque no deja de ser un peligro. Lo hemos vivido hace unos meses, ¿no? Con la guerra esta de Ucrania. Y allí tenemos varios cementerios nucleares que eso durará miles de años, ¿no? El riesgo de que hubiera fugas. Cualquier explosión, cualquier... Recordamos los primeros días cuando estaban por ahí por Chernóbil dándole vueltas, ¿no? Claro, que pudo haber fugas y pudo haber un desastre. Y hay más centrales en Ucrania, que hay muchas, ¿no? Y bueno, claro, ¿esto qué supone lo que ha aprobado el Parlamento Europeo? No por mucha diferencia, creo que han sido 50 votos de diferencia, pero bueno, lo han ganado. Y si el Consejo de Europa ahora no lo paraliza, el 1 de enero ya del año próximo eso ya se pone en marcha. ¿Eso qué supone? Pues que todos los proyectos que haya de energía nuclear hasta 2045 y los de gas hasta 2030 creo que es, pues se van a poder beneficiar de las subvenciones y de las ayudas de la Unión Europea que tenía la industria de energías alternativas, de verdad, las que de verdad se pueden considerar alternativas. Pues ese dinero lo van a tener que repartir, van a compartir las subvenciones con la nuclear y con el gas, que son dos fuentes contaminantes y de mucho riesgo para la humanidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es una locura y eso yo imagino que la gente tendrá que salir a oponerse. Los grupos ecologistas de toda Europa ya han dicho que lo van a llevar a los tribunales y que van a intentar que eso se revierta, que no sea posible esa aberración de considerar verde lo que no lo es. Y por otro lado, bueno, pues también lo que hemos estado comentando, lo que aquí se ha dicho en muchas ocasiones del tema del consumo de energías, que tendrá que tener un límite. Claro, al hablar de un límite estamos hablando de los países desarrollados, Norteamérica, Japón, Europa y tal. Hay otros países que apenas consumen. A eso no les podemos cortar la producción de energía porque apenas tienen para iluminarse por las noches, ¿no? Es decir, que el decrecimiento tiene que darse donde ha habido un crecimiento excesivo, ¿no? Y es en nuestra zona en que vivimos, la zona rica. Claro, eso va a llevar unos recortes y un cambio de hábitos de consumo, pero eso habrá que ir educando a la gente y habrá que sensibilizar, ¿eh? Claro, desde los gobiernos no van a querer hacerlo. Tiene que ser la sociedad la que vaya cambiando sus criterios a la hora de gastar y de contaminar y todo esto, ¿no? Y desde luego, pues el coche eléctrico es otro negocio más que se está planteando como una bendición, pero que está, de momento lo que está es quitándole muchísimas miles de hectáreas a lo que era agricultura para instalar plantas de baterías, nuevas instalaciones, nuevos almacenes de logística, es decir, es apostar por lo que estábamos condenando desde hace años, ¿no? Por lo que nos está destruyendo y lo que está acabando con los recursos. Y con el coche eléctrico es un paso más, porque luego habrá que hacer baterías y habrá que traer materias primas y habrá que reciclar y estaremos en las mismas. Volvemos con los puestos de trabajo, Antonio. Sí, claro, todo es puesto de trabajo, evidentemente, pero yo creo que hay que pensar más en la supervivencia de la especie humana y en unas condiciones de medio ambiente y sanitarias aceptables, claro. Porque todo eso tiene sus repercusiones, como lo estamos viendo ahora con las pandemias que vienen y con las que vendrán, ¿no? Y por otro lado tenemos la escasez de agua, que la Coca-Cola ya tiene sus reservas, porque hay zonas del planeta donde el agua se reserva para Coca-Cola y otras industrias y se le quita a la gente para alimentación, para su uso personal y para la limpieza. Y todo eso lo tenemos ya aquí, o sea que no es que es una amenaza para dentro de 50 años, tendríamos que estar ya decreciendo, reduciendo nuestros hábitos de consumo. Y no hemos empezado. Y cada 2 o 3 años se hace una conferencia sobre el clima y sobre no sé qué, se gastan un dineral, vienen con sus aviones particulares, con sus 80 vehículos para trasladar a un presidente solamente y claro, luego hacen un manifiesto y se quedan tan tranquilos. Y hasta dentro de 5 años que nos vemos en Tokio o en Canberra o donde toque la próxima vez. Y así no podemos avanzar. Eso no es cambiar, eso es mantener lo que había. Y yo creo que esto es una llamada de atención importantísima. Y la Unión Europea pues se supedita a lo que dicen las grandes empresas. Claro, por eso ahí en Bruselas hay esos grupos de presión, esos equipos de abogados, de técnicos que les dan ya la faena hecha a los eurodiputados y les presionan para que voten lo que a ellos les beneficia, no lo que beneficia a sus pueblos respectivos. David. Bueno, resaltar una cosa que ha dit Antonio que considero molt important, no? Que la qüestió de créixer és una qüestió que hem de fer nosaltres. No han de fer aquells països que, òbviament, no han contribuït d'igual manera que el que són els països occidentals al canvi climàtic. Quin és el problema d'això? Que, òbviament, això ha de ser així, però el dret internacional no ho considera així. De fet, la COP24
va establir una resolució per la qual s'anul·laven les resolucions prèvies que definien que encara que el canvi climàtic ens afectava a tots per igual, la responsabilitat era separada. En la COP24 se va establir que una tonelada de CO2 valia igual si s'haguera produït en Alemanya que si s'haguera produït en el Congo, cosa que físicament és de veres, però que socialment no pot ser mai en la vida igual, perquè la contribució no és la mateixa, no? O sigui que ahí també hi ha molta legislació i moltes resolucions que s'han produït a nivell internacional que n'hi ha que canviar. I totalment d'acord. Jo no sé si soc tan hater com Versus de cara a la paraula sostenibilitat, més que res per els àmbits en els que me trobe, però sí que soc hater de la visió de la sostenibilitat que li donen. Perquè al final la sostenibilitat que se li dona per part del món occidental o per part dels sistemes polítics actuals, ja sigui a la Unió Europea i als Estats, no? Que al final el que respon és una sèrie de benefici, no responen a una transició per a que salvem el planeta, és que, primerament, la sostenibilitat és una necessitat. O sigui, no estem parlant de coses postmaterialistes que se troben en un segon plano i que quan tenim una qualitat de vida acceptable, no. Si aquestes persones i aquestes organitzacions volen mantenir la tassa de ganància i la tassa d'acumulació de capital progressiva que duen fins a dia d'avui, han de poder reproduir aquesta tassa amb altres matèries, perquè les matèries primeres escassegen, perquè els recursos escassegen i perquè necessàriament hem de canviar totes aquestes qüestions. I jo crec que també una cosa que estàvem parlant abans, no vaig estendre molt en això, és la qüestió de que, òbviament, el canvi climàtic no se pot reduir i la resolució de la crisi climàtica no se pot reduir a taxonomia. La taxonomia està molt bé. De fet, en Joventut per el Clima fèrem una campanya fa poc reclamant la qüestió dels impostos verds. Però no se pot quedar en això. Com estàvem dient, és qüestió de canviar tota una sèrie d'àmbits. La crisi climàtica és una crisi multidisciplinar i multidimensional. I no solament són qüestions econòmiques, que estan molt bé, però són qüestions socials, són qüestions polítiques i són qüestions ambientals. I és com dissenyem les ciutats, com dissenyem el treball que fem, quin és el treball que fem, per a què serveix aquest treball. La fal·làcia del treball que és sempre igual. En el port de València és el mateix. Vull dir que pareix que hem de sacrificar l'Albufera per 6.000 llocs de treball precaris. Quin preu li fiquem a l'Albufera? No té, no? Vull dir, és un poc també el que diem, però també redissenyar el nostre oci, redissenyar la nostra forma de tindre amistats. O sigui, és una cosa molt més gran de la que se pensem. I aleshores implica un canvi que és una revolució integral en tots els aspectes de la nostra vida. Ara, està clar que aquesta gent no va dur endavant aquest canvi, no? Ha d'haver una postura que siga radicalment oposada i diferent. I jo crec que això ve de la mà dels autors que diem, dels autors com Antonio Turiel, però també així en Espanya tenim, i al País Valencià tenim moltíssima gent, no? Juan Bordera, per exemple, no? Però també a l'Estat existeixen persones com Jorge Richman, com Yayo Herrero, que fan contribucions molt amples per a dissenyar imaginaris que han de ser molt distints de lo que estem vivint actualment. O sigui, la vida en aquest sentit ha de canviar. Ara bé, està en si anem a permetre que les persones que estan duent ara mateix les transicions ecològiques les facin per a rentabilitzar una altra vegada el canvi i obtindre ells també una tassa de benefici, o anem a nosaltres ficar-se per davant i anteposar la nostra vida i el nostre benestar per damunt dels beneficis d'uns pocs. Versus. No soy muy optimista respecto a esto, como ya he declarado, y el tema de sostenibilidad es una cosa que está muy clara, es decir, en un sistema neoliberal como este, que los costes externos vienen subvencionados y no los asume su propio sistema productivo ni mediante impuestos ni mediante los precios reales. Y explico esto, es decir, que yo esté pagando por una piña que viene de Costa Rica a precio de 1 euro el kilo es una cosa completamente absurda, o sea, no tiene ningún sentido. Y como eso, todos los productos que se consumen. Y con lo cual, si se pagara el precio del producto como toca, evidentemente se podría hacer una inversión en recuperar todo aquello que se ha esquilmado. Pero el sistema económico en el que vivimos es extractivo, tiene los costes externos, como acabo de decir, subvencionados,
como en el caso, por ejemplo, de los combustibles para los aviones, con lo cual la sostenibilidad es un invento de aquellos que sienten como Felipe González, ¿vale? La engañifa, porque las cosas están claras en este sistema económico. No hace falta ser muy listo ni haber estudiado economía. De todas maneras, pues bueno, en la parte que plantea David, evidentemente, si fuera en ese marco, pues bueno, algo más y mejor se podría hacer respecto a lo sostenible, pero es incompatible realmente con un cambio real. Bien. Y luego, pues, el cambio que se está sugiriendo, porque ni siquiera lo tenemos bien diseñado, dadas las dificultades de ese cambio, pues evidentemente tiene que tener muchos atractivos. Y estamos en una sociedad que mi generación, por ejemplo, es mayoritaria. Y la tendencia de las sociedades políticamente es el conservadurismo. Entonces, este plano psicológico del déjame como estoy es algo que impera muchísimo y que lo único que necesita esta gente que es completamente monolítica y son auténticos dinosaurios del sistema, es que les den mínimos inputs e impulsos. Bien. De hecho, lo que voy a decir es muy polémico, pero el tema de la regulación de la prostitución para determinados personajes, insisto, sobre todo de mi generación, pues es un tema arduo, porque, bueno, no lo entienden. No sé si me estoy explicando. Con lo cual, quítale... Siguiente ahí no una piña, un meló d'Alger o un meló ben gran, ¿Qué quieres decir? No, te dic pel debat que està s'obrint, el tema de la regularización. No, pero yo no entro en que sea regularizable, prohibible y tal, sino el hecho de que se cuestione para los señoros de mi generación, que son muchísimos, ¿vale? Desafortunadamente, y son los que han estancado lo que es la evolución de este país concretamente, y que lo están deshaciendo porque son barrigas alegres, son la mayoría de la población. Entonces, en este caso de España, y entiendo que en la población mundial, pues los atractivos tendrían que ser muy diferentes, muy diversos para poder incorporar a esta panda de salvajaos a estos cambios. De ahí las dificultades. Quiero decir, estoy llaneando mucho, estoy bajando mucho al suelo, estoy metiéndome casi en el barro, pero es que esa es la realidad. Bien, nuestros conceptos y nuestras perspectivas son fantásticas, entendemos muy bien lo que tiene que hacerse, lo que tiene que pasar, pero el barro es otra cosa. La desconexión desafortunada que tenemos con la realidad de la población es tan grande que necesitamos gigantescas oleadas de, no sé, de difusión, de propuestas, de iniciativas, para que esto pudiera ser verdaderamente atractivo. Perdón por haber incluido el tema de la prostitución, pero lo he hecho paralelamente para ilustrar un poco lo que quiero decir. No sé si he sido afortunado a la hora de explicarme, pero es evidente, estamos contra dinosaurios, pero muchísimos dinosaurios, mentes monolíticas y que tienden a la rigidez y al conservadurismo. Y vuelvo a insistir, déjenme como estoy, ¿no? Ese es un poco el planteamiento de tal que dentro, que para lo que me queda, ¿no? Que me tengo que morir ya, o sea, esa es la filosofía, ¿no? Da muchísimo asco, evidentemente, pero es que está duro. Y a mí lo que me parece durísimo es para la juventud que viene, pues hablo de juventud desde los 35 hacia abajo, lo que les viene encima, ¿no? Además de vivir peor que las generaciones anteriores a ellos, sus padres y abuelos, encima tener que lidiar con un panorama tan difícil y complicado y sin ninguna ayuda por parte de los responsables de que las cosas hayan llegado hasta aquí. Bueno, no hi ha res que perdonar. Només deia que és un debat i un meló molt gran, sobretot també pel temps que teníem per davant. Però bé, Antonio. Y sobre todo porque faltan las protagonistas. No ninguna compañera que siempre nos acusan de que hablamos de lo que no teníamos que hablar. Entonces no me meteré yo ya en ese tema. Pero sí, es un debate abierto el tema este del
la prostitución o el trabajo Un sexual. debate que tienen abierto las mismas compañeras feministas. Y encima que de la no se mesa. ponen de acuerdo, y anoche, por ejemplo, en el margen tuvimos también un enfrentamiento, hay un debate muy fuerte con un compañero que vino sobre ese tema, ¿no? Si estás con unos o estás con otras, en fin, es muy complicado, pero bueno, habrá que seguir ahí trabajando sobre todo la gente que más directamente está vinculada, ¿no? Bueno, volviendo un poco al tema este del desarrollo y la crisis energética y ambiental, pues decir que efectivamente no se han dado pasos significativos para abordar el problema. Citábamos las cumbres del cambio climático, que no ha servido para nada, más que para sus negocios y para lavarse la cara, y en esa seguimos, ¿no? Se permiten, pues sí, hay más inversiones que salen de nuestros impuestos, por cierto, para reciclar más. Hay cada vez más contenedores de colores distintos, que está bien, yo no digo que no haya que reciclar el vidrio y todo eso, pero claro, es que tendríamos que entrar en la producción, en la generación de esos residuos, es decir, ¿por qué no volvemos a envases de usos múltiples y retornables, un tipo solamente de envase y que no tenga 5 capas, una de aluminio, otra de colorines? Y, es decir, eso se sigue haciendo igual. Hace unos años estábamos debatiendo sobre el SDDR, creo que son las siglas, y ahora ya ni debatimos sobre eso, ¿no? Que más o menos era sobre el tema de los envases. Bueno, Antonio, que te he cortado. No, que es cierto, que no se ha hecho cambio ninguno. Sí, se incide en reciclar, se han cambiado los componentes de los plásticos, pero se siguen produciendo y se siguen tirando a la cuneta, ¿no? Si sales por el campo verás la cantidad de porquería que hay en cualquier cuneta, en cualquier camino, de la gente, como es de un solo uso, pues lo tira por la ventanilla del coche, que está mal hecho. Yo no lo justifico, y no tiene la culpa el que lo fabrica. Es corresponsable, pero el que lo tira también tiene su responsabilidad, ¿no? Si como usuarios no cambiamos las cosas, pues y exigimos cambios, no lo van a hacer, ¿no? Sí, se ha dicho, no hacemos bolsa de plástico gratis, pero ¿quiere una bolsa? Pues te la dan, la pagas y ya está. Es decir, y luego se tira. Ese es el negocio. Y por otro lado, bueno, pues el tema también del transporte y del turismo se sigue apostando por lo mismo. Grandes cruceros, grandes aviones, traer productos de miles de kilómetros porque aquí no son de esa temporada o porque allí son más baratos, ¿no? Y eso lo estamos viendo. Hace unos días se publicó los datos de las tierras de cultivo que se están abandonando, tanto a nivel de toda España como del país valenciano. Son miles de hectáreas que se dejan de usar y que las tenemos ahí al lado y que sus productos las podíamos tener en nuestros mercados, ¿no? De estos que se ponen en la calle y de cercanía, que no tengas que ir a 5 multinacionales extranjeras o de aquí, que una sandía que vale 50 céntimos luego la pagas a 6 euros. Pues claro, si nuestros campos de cultivo no los utilizamos porque para los agricultores ya no se puede permitir porque no tiene rentabilidad, pues entonces se recurre a lo que nos traen las multinacionales, contaminando y quemando muchísimos combustibles, ¿no? Y eso es lo que habría que cambiar, pero en eso no hay ninguna voluntad. Por tanto, bueno, pues ahí tenemos las consecuencias que va a suponer todo eso. Nos estamos quejando de que viene una crisis alimenticia y seguramente va a ser verdad. Ahora estamos de vacaciones, nadie quiere dar malas noticias y va a haber crisis de combustibles y también de productos de alimentación, porque como no lo fabricamos aquí, o sea, no se producen en nuestros campos, ni hay industria transformadora, pues cualquier conflicto internacional, como la guerra que tenemos ahora, pues repercute, y aparte que las empresas aprovechan. Dice, no tiene nada que ver, pero yo lo subo. El tabaco sube pues porque ha subido el petróleo, aunque el tabaco no venga del petróleo. Y todo sube de manera encadenada, menos los salarios, que dice la gente. Yo creo que eso ya sí que se ha hecho popular. Sube todo menos los salarios, que es verdad. Y es otro debate que tendremos que hablar también, de por qué los salarios están por el suelo y hay tanta precariedad y tanta pobreza. Es decir que el tema de los residuos y de lo que consumimos en exceso se tiene que plantear desde la gente que somos los usuarios, porque los gobiernos no tienen ninguna voluntad. Tiene que ser la presión de la calle, la presión de la gente organizada la que les vaya haciendo que cambien. Y solo hay una forma de hacer cambiar las leyes, que es desde la presión, desde la calle. Desde arriba para abajo no va a ir. Y eso ya, por desgracia, lo hemos comprobado en muchísimos ámbitos, en muchos campos, que ellos no tienen ninguna gana de cambiar las cosas porque se deben a las fuerzas que los mantienen, que son pues la banca y las grandes empresas. Para el pueblo solo lo necesitan para que los vote cada 4 años o cada 7, según el país que se trate, pero las necesidades de la gente no se tienen en cuenta, y ya lo estamos viendo
con los recortes que van a venir, las privatizaciones en sanidad y en un montón de ámbitos. O sea que lo que tenemos por delante es bastante complicado y es bastante más cercano a lo que podemos imaginar. Da igual que tengamos 35 años o que tengamos el doble. A todos nos va a pillar. Menos años, evidentemente, a los que son de mi edad, pero también vamos a sufrir las consecuencias de esto, que es irresponsabilidad de todos, pero sobre todo de los que mandan. David, vols afegir algo més? Res més? No, res més. Versus, no sé si vols afegir algo més, però tu també, bueno, ens proposaves, jo crec que has anat clavant els temes també al llarg de la tertúlia, però recordem, Versus, avui volia parlar de mitjans de comunicació, de clavegueres de l'Estat i de l'ajornament de la reforma tributària. Versus. No sé si seguir hablando, porque voy abriendo... Voy metiéndome en jardines y bueno, pero hay que divertirse para también, eso te ¿no? paga Versus. Després voldràs cobrar la nòmina, ¿no? Y la extra. I la extra. A veure si me peguen una pallissa, m'apallissen ara quan isca de... Sí, a carrer. Per dir animalais. No, res. Bueno, lo he mencionado antes, estamos en un encuadre por el cual desde que las últimas noticias, que a mí me pareció increíble, que la nueva ley sobre medios comunitarios y todo esto beneficia también a las productoras privadas, si no recuerdo mal. Es decir, que se incluía dentro del paquete de todo lo que iba a ser fomentar medios audiovisual, ¿no? Sí, fomentar los medios audiovisuales, las radios comunitarias, las radios libres, todos aquellos sistemas de difusión que fueran participativos y de iniciativas populares. Pues entró el lobby de los medios y un poco... los hizo partícipes de que ellos también tenían derecho a esto, ¿no? Entonces ya hoy en día están súper creciditos porque, bueno, desde hace años hemos visto las campañas. Me voy a remitir al partido de Pablo Iglesias, a Podemos, porque ha sido el caso más clamoroso en este país de manipulación de medios en los cuales interviene también los gobiernos y las grandes empresas y los lobbies de la información. De tal manera que cosas inventadas, de hecho, hay 25 pleitos, que a mí me llamó la atención la cifra, 25 pleitos que se han puesto en marcha contra este partido político y resulta que ninguno de ellos ha salido adelante y han sido campañas de falacias. Bien, yo creo que hay una falta de respeto a la población gravísima sobre un tema que está consignado en la Constitución, que es el derecho a una información veraz, contrastada, y que verdaderamente aporte esto a los ciudadanos, ¿no? Y lo que pasa es que el bulo y la mentira a día de hoy no tiene ninguna consecuencia. Es decir, si tú tienes una constitución en la cual supuestamente estás indicando que eso no se debe producir, no entendemos por qué no hay una legislación que vigile un poco o mantenga la ética y la deontología de una profesión clave como cuarto poder en estos momentos en este planeta. Y entonces, bueno, pues nos encontramos completamente desprotegidos. Yo creo que si verdaderamente queremos apostar por una limpieza y que todo funcione, por lo menos a nivel informativo, y tener una población que se incorpore a lo que estábamos hablando antes, que ha dicho David, a una nueva mentalidad, mal lo tenemos con la pata mediática, que se dedica a manipular sistemáticamente. Haré un pequeño inciso. No sé si recordamos el año pasado la cantidad de ocupas que había en este país y la cantidad de alarmas que teníamos que poner. Es decir, desde esa perspectiva... ¿por qué no se ha juzgado esta falacia? ¿Por qué no se ha contrastado con las cifras reales? Y a estos señores que han hecho estas campañas no los sancionan y los han puesto en situación. Pues evidentemente porque los gobiernos están demasiado sujetos, y sobre todo los partidos políticos, a las economías relacionadas con estos lobbies, ¿no? Y el miedo a que hablen mal de ti. Con lo cual, bueno, nos encontramos en una situación penosa y patética. ¿A dónde me lleva esto? Pues a la necesidad urgente tanto de este tema del cambio de mentalidad
sobre el asunto del clima y demás, sobre la difusión y los medios. Es decir, nos tenemos que apoderar absolutamente de esto y generar fuerzas muy poderosas y potentes, porque tecnológicamente ya tenemos algunos avances que casi nos podrían permitir esto, a pesar de las grandes dificultades, y empezar a unar esfuerzos para conseguir que una pata gigantesca que nos ayudaría a que la población pudiera por lo menos informarse y educarse alrededor de lo que es la realidad, fuera fundamental para nosotros. No sé si estoy haciendo una reclamación muy grande, pero yo creo que medios como este, Radio Malva, Radio Clara, iniciativas de publicación como otras que no mencionaré, son hipernecesarias y que deberíamos apostar fuerte por ellas. No está ocurriendo esto, desafortunadamente. Por eso decía también lo del aborregamiento absoluto de la población, sobre todo de mi generación, y el conservadurismo latente, ¿no? Hay una campaña, un nicho de lucha gigante sobre el que tendríamos que trabajar muy duro y muy fuerte, porque si no, con 4 mentiras nos van a manipular y nos van a manejar como quieran. Bueno, ya he mencionado antes el tema del aplazamiento de la reforma fiscal, que me parece un escándalo y no lo repetiré. Y no sé qué otra cosa había mencionado ahora mismo. Parla de les clavegueres del Estat. Bueno, eso va en conjunto con los medios de comunicación, que genera un asociacionismo. Y esto es archiconocido. Yo no sé si la valentía por parte de los gobiernos sobre los que la población ha apostado no es la que tiene que ser. Porque esto es insoportable. O sea, no puede ser que un ministro del Interior coordine una campaña para desprestigiar a sus rivales políticos. Esto es una brutalidad. Casi voy a alinearme con Antonio felicitándome porque en Inglaterra dimiten, ¿no? Porque aquí las cosas gordísimas de este calado es que no se tienen ni en cuenta. Y este señor tendría que estar encarcelado, igual que la mayoría de ese gobierno. No por abogar por la cárcel, sino, bueno, por lo menos apartado de lo que pueda ser ninguna influencia y por lo menos dejando claro su comportamiento nefasto, ¿no? Y un poco también cambiar el rumbo y el sentido del pensar, ¿no? Y de que la gente apueste verdaderamente por soluciones en el ámbito que sean, bien sea por democracia representativa, bien sea por los medios con los que elige informarse, bien sea con sus apoyos de día a día, pero crear un caldo que vaya avanzando, porque tenemos una responsabilidad. Hay una gente que está sufriendo las consecuencias de nuestras malas ejecuciones y nuestra falta de pericia a la hora de elegir. David, que t'havies escaquejat de l'última ronda, vols dir alguna cosa d'això que ha plantejat Versus? Mira, pensant sobre clavegueres de l'Estat i aquestes coses, no? Que jo crec que al final nosaltres, els moviments socials i que s'oposem obertament a totes aquestes polítiques que són contràries a la vida humana, sempre som objectius a controlar, sempre som objectius a tindre en compte per part de l'Estat, que al final és un organisme que vela per uns interessos propis que són aliens a lo que és l'interès. I l'altre dia tenia un debat en una xerrada sobre la ZAL, quan parlaven d'interès general, no? Jo les deia, bueno, és que interès general no mos inclou a nosaltres, no? Però jo solament dir una cosa que li ho agafe a Julia Cámara, que és militant d'anticapitalistes i una persona que conec, que escriu articles molt bons per ahí, si es podeu buscar. I l'altre dia comentava una cosa que me cridava molt l'atenció, i és que per a que vegem fins a quin punt poden aplegar aquestes coses, en els moviments ecologistes i per la pau dels anys 70, 60, 70, 80, lo sumo en Anglaterra, n'hi havia agents de serveis d'intel·ligència anglesos que estaven casats i tenien fills en activistes ecologistes.
O siga, la qüestió de en plan, falsejar tota la vida d'una persona, no? Per a tindre el control per part de l'Estat i per a posseir la informació que d'altre mode no se podia aconseguir. I això la veritat és que me va impactar i és una cosa que tinc en el cap des de fa un temps. I és que al final les clavegueres de l'Estat van estar ahí, sempre van estar ahí mentre els poders financers i els poders polítics tinguin els seus interessos contraris als nostres i que n'hi ha que andar-se'n ull. Ja està, poc més. Muy bien. Antonio, iba a decir, las cloacas del Estado van a estar ahí mientras haya Estado. Sí, claro. Podríamos empezar por quitar el Estado, ¿no? Pero bueno, hay que luchar porque no haya... Obviamente. No haya porquería, ¿no? En los medios de comunicación. Bueno, yo creo que estamos ante un problema que ya es muy viejo, el tema de la falta de libertad de prensa y del control por las empresas y el propio Estado de sus medios, ¿no? Empezando por la televisión pública, ¿no? Por todas las televisiones públicas, porque no hay comunidad autónoma que no se precie de tener una televisión más o menos cercana. Es para eso. Es el boletín oficial del partido, es lo que acaban siendo las televisiones autonómicas. La calidad es bochornosa. En el resto de programación que no sea propaganda, pues tampoco se distingue por su calidad. Y yo creo que hay dos cuestiones en este sentido, ¿no? Por un lado, lo que ya hemos hablado, ¿no? Potenciar los medios alternativos de verdad, ¿no? Que son autogestionarios, que son independientes, que recogen lo que hace la gente, los colectivos sociales y que dan otra información. Porque no dependen del capital ni del Estado, evidentemente, se pueden permitir ese lujo, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay que dirigirse a los periodistas como profesión, como cuerpo profesional, cuerpo laboral, que tiene que tener también su dignidad y sus valores éticos, ¿no? No puede ser que porque te obliguen o porque te lo insinúen o porque te van a cortar tu carrera o te van a quitar 2 o 3 tertulias de varias teles, pues que te hagas cómplice de la mentira, ¿no? De algo que no es verdad, porque ya estamos asistiendo a manipulaciones absolutas de entrevistas y de declaraciones y se ponen imágenes que pertenecen a otro país o a otro conflicto, es decir, se actúa con una falsedad absoluta. Entonces, yo creo, y me parece que no me equivoco, que tiene que haber una ética profesional, que tiene que haber unos colectivos, unos organismos en los medios que velen por la verdad de lo que están contando. Y si no se puede, que anuncien que no lo comparten, que no lo firman y que eso es ajeno a la profesión de periodista, porque claro, es una profesión de riesgo, no una profesión para hacer dinero o para marcarte una carrera profesional o luego trasladarte a la política o vete tú a saber qué. Aquí hemos tenido épocas, bueno, por donde escribir y publicar pues tenía sus riesgos, ¿no? Ahí tuvimos al Papus, al Jueves, muchísimos periodistas que fueron la misma Codorniz. Ahora tenemos en Rusia que no hay libertad y que la gente pues o la echan de la televisión o dimite porque no está de acuerdo por el mensaje único que le dicen que tiene que transmitir, ¿no? Por no hablar ya de América Latina, con México, por ejemplo, que está a la cabeza, donde cada mes caen 2 o 3 periodistas asesinados por decir lo que es su trabajo, contar lo que está pasando, ¿no? Allí el tema es el narcotráfico y la corrupción política, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Yo no quiero llegar a esos extremos de que te juegues la vida, pero por lo menos que haya un mínimo que no se rebase, decir, oye, yo soy periodista, igual que pues si eres agricultor, hay productos tóxicos que tú sabes que no tienes que echarlos porque son muy peligrosos, ¿no? Y tienes que avisar si los has puesto y no te dan 15 días, pues para la recolección de la fruta no lo cojas al día siguiente de haber envenenado ese producto, ¿no? Es decir, yo creo que en todos los oficios hay una ética y unos valores que no se puede rebasar, y el caso del periodismo pues es mucho más delicado porque es una cuestión que es la información, es la opinión que va a la gente. Entonces ahí se requiere también una cierta ética o un comportamiento mucho más responsable de lo que están haciendo muchos periodistas. Yo no digo todos, hay algunos que siguen siendo honrados y se la juegan y seguramente son apartados de su trabajo y dedicados a tareas más rutinarias, ¿no? Pero yo creo que hace falta también un trabajo colectivo, una asociación para que tengan más fuerza, ¿no? Que puedan defenderse de las direcciones de sus medios, ¿no? Y en ese camino, pues las dos vías, ¿no? Apostar por una información alternativa, por unos medios autogestionados, y por otro lado, pues reclamar o ofrecer solidaridad a los periodistas para poder luchar contra las políticas de sus empresas, que son las de un banco o las del mismo Estado. Y ahí lo dejaría. Sí, no tenim de temps per a seguir en este debat. Versus,
Se guardem este meló per altre dia. Et pareix? Sí, nada más, por si alguien quiere leer al respecto. Hay un libro que creo que ya lo he hablado varias veces, de David Jiménez, que fue director del Mundo, que se llama El Director. Bueno, el hombre estuvo dentro del ajo, pero por lo menos ahí da unas pistas. Hay muchos más. Respecto a lo que ha comentado David, el otro día en la Distri, pues adquirí para mí una pequeña joyita que se llama La Llave, que habla de cómo han evolucionado los movimientos sociales y el control que se ha hecho de ellos desde la transición y un poco la decepción de una vez se reorganiza esto. Recordar que Rita Barberá, por ejemplo, tenía cooptada, por ejemplo, al colectivo de asociaciones de vecinos, ¿no? A las asociaciones de vecinos los tenía cooptados, es decir, tenía un dominio tremendo, que era una clave en los años 70 y sobre todo en los 80 del asociacionismo vecinal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está buscando en la Distri y luego pues el libro de David Jiménez, que también ayuda mucho a entender el tema de los medios, ¿no? Doncs molt bé. Hem de finalitzar ja perquè ja ens passem. No sé si teniu alguna convocatòria per ahir. Per cert, a la Distri hi ha altra joieta imprescindible a les biblioteques, que és el llibre de l'apoyo mutuo de Kropotkin que s'acaba de rebre allí a la Distri. Algo més que afegir per ahir? David, alguna convocatòria? Ara a l'estiu hi ha poc de moviment, no? David. Sí, posats a recomendar llibres, ja que estem, perquè convocatòries n'hi ha poques. Petrocalipsis d'Antonio Turiel, que està molt bé. I després un altre que se diu Petróleo, que és de la editorial Arcadia, si no m'equivoque, que és un recull de textos de Jorge Risman, Yayo Herrero i Emilio Santiago, que està molt bé. O sigui que, res, pues aquests dos llibres. Muy bien. Antonio. Bueno, yo también tengo libros. No, yo recomiendo, que además me parece que lo tiene aquí el compañero Manolo en una cuña, el Pavesas de Rafa Rius, que acaba de salir, que lo ha editado Al Margen también en nuestras colecciones. Y nada, pues una lectura, aunque sean pavesas, pues ya no son cálidas, son refrescantes para este verano. Luego ya hemos hablado del número de verano de la revista Al Margen, que ya está en todos los puntos de distribución. Y en cuanto a actividad así más específica, pues decir que creo que, si no me voy a equivocar, el próximo sábado, no de esta semana, sino de la siguiente, que será, pues creo que es el 16 de julio, habrá, o igual es el viernes, no tengo el cartel, pero bueno, tenemos una exposición de fotografías de Siro Dani allí en el Ateneo Libertario Al Margen, que lo podéis ver todos los jueves por la tarde, y habrá una fiesta de inauguración, pero ya vamos a publicar el cartel, que aún no lo tengo en la web y en las redes sociales y tal. Así que estar al tanto y pasaros por ahí a ver las fotos, que son muy interesantes. Estaremos atentas. Por cierto, el otro día leía por redes que os preguntaban si aún se podían acercar por allí los jueves. Seguís, ¿no? Por lo que estaba diciendo. Sí, yo creo que por lo menos el mes de julio sí, seguiremos allí, ya que está la exposición, y encima, pues nada, charlamos y eso. Y el que quiera pasarse allá a partir de las 7:30 o por ahí, que se pase, que estamos allí todo este mes. Calle Palma, número 3. Número 3, en el barrio del Carmen. Ara sí, finalitzem perquè ja es passem molts minuts. Antonio Pérez Collado, des de la CGT i l'Ateneu Llibertari Al Margen. David Adrià, des de Joventut pel Clima i la Comissió Ciutat Port. I Versus, Ésser Humà Bàsic. Salut i fins la propera. Una abraçada. Gràcies. Una abraçada. Adéu. Salut. I jo m'acomiade fins dilluns, que torna a estar així amb totes i tots vosaltres. A este espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara. Salut i fins dilluns. Hola, tío. ¿Cómo estás? ¿Se ve un selfie? Vale.